Matar la kriptonita. Audiolibro de John Bevere. Destruye lo que roba tu fuerza. Sección 1. El poder de uno. Capítulo 4. Kriptonita contagiosa. La forma en que Dios diseñó nuestros cuerpos es un modelo para entender nuestras vidas juntos como iglesia. Primera de Corintios 12:25. Piensa en tu cuerpo y en cómo todas las partes están esencialmente conectadas, incluso si no están en una cercana proximidad. El dedo pequeño de tu pie está conectado a tu nariz, tu hígado está conectado a tus rodillas, tu boca está conectada a tu columna vertebral, y la lista continúa. No hay una sola parte que pueda sobrevivir separada de las demás partes. De lo contrario, no sería un miembro de tu cuerpo. Si una parte se duele, ¿acaso no sufren con ella todas las demás partes? Si alguien llega con la gripe o un virus, la enfermedad finalmente habita en todo su cuerpo con una pérdida de apetito, pérdida de fuerza, pensamientos poco claros y dolores diversos. Por otro lado, si una parte es honrada, todas las demás partes se gozan. Si una persona recibe un masaje en la espalda o en el cráneo, todo el cuerpo siente el alivio de la tensión y agrado. A todo el cuerpo le encanta lo que está ocurriendo. Nosotros como iglesia somos uno. Israel, que es nuestro ejemplo, era uno, y el pecado voluntario de Acán no solo le afectó a él, sino también a toda la comunidad. Israel fue invencible al luchar contra Jericó, pero pocos días después, el ejército de la misma nación era débil, fue derrotado y se retiró de su enemigo y experimentó unas bajas terribles. Figuradamente hablando, la nación quedó bajo la influencia de la kriptonita espiritual. ¿Es esto lo que estaba experimentando la iglesia en Corinto? Un examen más minucioso nos dará la respuesta. Como citamos antes de forma breve, la cena del Señor en la iglesia primitiva era bastante distinta de la que tenemos en nuestros días. La de ellos era una comida y la nuestra es más una ceremonia. Así que, en contexto, su conducta específica que trata Pablo es distinta a la de cualquier cosa que podamos ver hoy. Sin embargo, la raíz de su conducta es lo que en verdad importa. Su situación concreta era que ciertos individuos en la iglesia corintia no esperaban a que llegaran todos los miembros. Los que llegaban antes estaban comiendo y bebiendo, probablemente la mejor comida y el mejor vino, mientras que los que llegaban más tarde recibían solo las sobras. Muchos eruditos de la Biblia e historiadores creen que se estaba menospreciando a los más pobres o los de clases bajas. Ahora leamos las palabras de Pablo. Pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Primera de Corintios 11:21 y del 29 al 30. Miremos las dos palabras que he destacado en los versículos de arriba, algunos y muchos. Está claro que Pablo habla del pecado de algunos, versículo 21, pero la consecuencia resultante es que muchos están débiles, enfermos o están muriendo prematuramente, versículo 30. No es diferente del incidente de Acán. Varios que no estaban desobedeciendo intencionalmente las instrucciones divinas experimentaban las consecuencias del juicio de la desobediencia voluntaria de un hombre. El comentario pilar del Nuevo Testamento afirma: no se debería suponer que los enfermos o los que se estaban muriendo fueran particularmente culpables del pecado, pero como la mayoría de las plagas del juicio divino del Antiguo Testamento, la plaga podía caer indiscriminadamente sobre la comunidad como conjunto.
un incidente similar. Anteriormente en la carta de Pablo, él trata otro tipo distinto de pecado que también estaba afectando a toda la comunidad. Comienza diciendo: me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Primera de Corintios 5:1. La situación era que un hombre que profesaba ser seguidor de Jesucristo, un hijo de Dios, un hermano en Cristo y un miembro del cuerpo de Cristo, estaba viviendo en un deliberado pecado sexual. La corrección de Pablo no estuvo dirigida solo al hombre que cometía el pecado. La comunidad de la iglesia lo reconocía como hermano y miembro de la iglesia, y sin embargo, el liderazgo no estaba tratando su pecado, sino mirando hacia otro lado. ¿Por qué ignoraban su conducta? Es muy probable que no quisieran ofenderle al confrontar su pecado. Quizá era un hombre influyente, un líder de la comunidad, un deportista popular o un gran patrocinador. Corinto era una ciudad grande e influyente y un centro para las artes. Es posible que fuera un actor admirado en su versión de Hollywood, o un músico famoso que había tenido un gran éxito, o un vocalista que era una pieza clave de su equipo de alabanza. El texto no lo dice, pero podemos suponer que si él se iba, obstaculizaría su progreso. Puede que existieran otras razones. Quizá pensaban que si se iba, no iría la palabra de Dios nunca más. Quizá pensaron: es mejor que esté en nuestra congregación escuchando el Evangelio que en el mundo sin escucharlo. Es posible que su misión predominante como iglesia fuera hacer que los asistentes regresaran a la próxima reunión, y confrontarlo supondría no alcanzar ese objetivo. Otra posibilidad podría haber sido este razonamiento: es un bebé cristiano, vamos a darle algo de tiempo. Estoy seguro de que esperaban que finalmente lo entendería y dejaría su pecado. Pablo tercamente le dice al liderazgo de la iglesia corintia que deberían apartar a ese hombre. Permíteme recordar sus frases. Deberían echar a ese hombre de la congregación. Primera de Corintios 5:2. Deben expulsar a ese hombre. Primera de Corintios 5:5. Desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Primera de Corintios 5:7. Quiten al malvado de entre ustedes. Primera de Corintios 5:13. Pablo deja caer la guillotina 4 veces en un breve capítulo. Piensa en ello. En solo 13 versículos, el apóstol manda a este grupo 4 veces a que quite a este hombre de la iglesia, y en un punto incluso dice abiertamente: deben expulsar a ese hombre. Eso es muy fuerte. Recuerda, Pablo ama esta iglesia y también ama a este hombre. Quizás te preguntes: ¿de verdad ama a este hombre? No me lo creo. Pero de hecho, sabemos que ama a este hombre, porque no se puede escribir nada en la Escritura que no sea con un motivo de amor de fondo. Porque Dios inspira toda la Escritura, y Dios es amor. Ver 2 de Timoteo 3:16 y 1 de Juan 4:8. Por favor, recuerda que esto no solo se les dice a los líderes de Corinto, sino a toda la iglesia. Pablo coherentemente mandó que se leyeran sus cartas a todas las iglesias. ¿Por qué Pablo es tan terco y claro con este asunto? La respuesta se encuentra en esta frase: ¿no se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Primera de Corintios 5:6. De nuevo, vemos que toda la comunidad se ve afectada por ello, no solo este hombre. Leamos lo siguiente. Desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Primera de Corintios 5, 7 y 8. Pablo vuelve a tratar el tema principal de la comunión.
La fiesta de Israel de la Pascua giraba en torno a un cordero sacrificial. Así, Jesús es nuestro cordero sacrificial sin mácula, tal como la primera Pascua marcó la liberación de Israel de la esclavitud egipcia. Así la muerte sacrificial de Cristo, que es el tema central de la Cena del Señor, marca nuestra liberación de la esclavitud al pecado. Había otras fiestas, primicias, Pentecostés, trompetas, expiación y tabernáculos. Sin embargo, estas fiestas presagiaban los aspectos más maduros de nuestra vida cristiana. En pocas palabras, la Pascua era la fiesta de la salvación. Por lo tanto, Pablo, al escribir esto, hace referencia a nuestra entrada en el reino. Destaca que la Pascua no se podía celebrar con el viejo pan de perversidad y maldad, así que la mentalidad de «es un bebé cristiano» es un razonamiento erróneo para él y también para nosotros. A menudo esta es la idea que se utiliza para pasar por alto a una persona que se ha entregado al pecado. Es engañoso y confuso, ya que en la iglesia no hay lugar para el pecado que se conoce y se practica. Hablaré de la diferencia entre pecado que se conoce y se practica y caer en pecado en otro capítulo. Segundo, observemos que Pablo dijo que la práctica de pecado de este hombre es como la levadura. La levadura es una sustancia que se esparce por toda la masa y hace que se levante. Con respecto a la fiesta de la Pascua, Israel fue advertido encarecidamente. El primer día del festival, quiten de sus casas todo rastro de levadura. Cualquiera que coma pan con levadura en esos 7 días del festival quedará excluido de la comunidad de Israel. Éxodo 12:15. Las palabras «quedará excluido» también son decisivas, no difieren de la instrucción de Pablo. Dios hizo esto para mostrar tanto a Israel como a nosotros que cuando entramos en pacto con Él, no puede haber nadie entregado al pecado en la comunidad. Todos deben arrepentirse de la desobediencia conocida y practicada a su palabra, o de lo contrario, llevarán la levadura de pecado y sus consecuencias a la comunidad. El comentario pilar del Nuevo Testamento dice: Pablo enfatiza, con un enfático orden de palabras en el griego, que a través de una pequeña parte de la iglesia, una persona sola, inevitablemente el mal, de forma lenta pero segura, se esparciría por toda la comunidad si se deja sin revisar. El ejemplo del pecado voluntario en la iglesia puede tener graves efectos, como la levadura en el pan. El pecado que no se revisa en la iglesia se esparce por toda ella y la cambia irremediablemente. No estoy de acuerdo con un punto que hace este comentario. Al investigar sobre la levadura, he descubierto que no se esparce lentamente, sino más bien rápidamente. Sin embargo, lo que es indudablemente cierto en este comentario es que se esparce seguro por la comunidad. ¿Significa esto entonces que deberíamos impedir que alguien entrara a nuestras reuniones si está involucrado en un pecado que suele practicar? Por supuesto que no. Debería haber multitudes de incrédulos en nuestras asambleas, pero no como miembros de la iglesia, ni se les debería dar pie a pensar que pueden ser miembros a menos que se hayan arrepentido del pecado conocido y practicado y hayan entregado toda su vida a Jesucristo. Pablo deja este punto muy claro. Cuando les escribía anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual o son avaros o estafadores o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. 1 Corintios 5, 9 y 10. A los que seguimos a Cristo se nos manda ir al mundo a alcanzar a los que están en Él e invitarlos a unirse a nosotros en nuestras asambleas para que oigan la palabra de Dios, pero no una versión comprometida o limitada de la verdad sobre su condición espiritual. Debemos acercarnos continuamente, comer, ser amigos, amar y servir a los incrédulos como lo hizo Jesús. Sin embargo, Pablo dice algo totalmente distinto
con respecto a alguien que confiesa ser creyente. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos e insulta, o es borracho o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. Primera de Corintios 5:11. Está claro que Pablo no está hablando de un creyente que cae en pecado, sino más bien de uno que se considera un creyente, pero está entregado al pecado. ¿Por qué este padre de la iglesia habla tan fuertemente sobre esto? Sencillamente, es la evidencia de su verdadero amor por la iglesia. Él no quiere ver a la iglesia en general sufriendo, mientras supuestamente protege al creyente que continúa en pecado. Míralo de esta forma. Si alguien tiene una enfermedad muy contagiosa, una que se pueda transmitir mediante el aire a cualquiera que esté cerca, ¿qué hace la comunidad? Ponen a esa persona enferma en cuarentena. Esto protege al resto de la comunidad de contraer la enfermedad. Si no, se esparcirá como el fuego y toda la comunidad sufrirá de la enfermedad y sus consecuencias. ¿Cuáles serían las consecuencias de ello? Posiciones vacantes, pérdida de productividad, interrupción de servicios a la comunidad y sufrimiento económico, por nombrar tan solo algunas. Pablo después dice de esta persona que se ha entregado al pecado. Entonces deben expulsar a este hombre y entregárselo a Satanás, para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Primera de Corintios 5:5. Este hermano está en grave peligro de perderse para siempre si no cambia. Por eso usé anteriormente las palabras supuestamente protege. La verdad del asunto es que quien peca voluntariamente está en grave peligro si se le permite seguir en la comunidad. Porque él o ella supondrá que tiene una posición correcta delante de Dios y descubrirá su estado perdido cuando sea demasiado tarde el día del juicio. Las dificultades que esta persona encontrará fuera de la protección de Dios probablemente le harán entrar en juicio y regresar a Jesús con todo su corazón y su alma, que es exactamente lo que ocurrió con este hombre descrito en la segunda carta de Pablo a los Corintios. Las dificultades tienen su manera de despertarnos, como en el caso del hijo pródigo. Regresó a casa cuando vio el fruto de sus caminos pecaminosos. Si su padre le hubiera probado y le hubiera seguido mandando dinero, el hijo no se habría dado cuenta de que estaba en un estado de rebeldía. Como en el cielo. Volvamos al punto principal. Hemos visto claramente en los dos últimos capítulos que somos un cuerpo en Cristo y como cuerpo todos podemos beneficiarnos de las aportaciones de una persona o sufrir por el pecado conocido y practicado de un miembro. Hay una verdad aquí que no podemos ignorar. Los efectos de evitar esta discusión se han adherido tristemente durante demasiado tiempo al cuerpo de Cristo. Estas consecuencias no se irán si continuamos ignorando estos asuntos. Seamos valientes y confrontémoslos de cara. Todo el cielo nos está animando. Somos llamados a ser la iglesia triunfante, el cuerpo de Cristo que, al igual que Jesús, es imparable. Enfermedad, dolencia, pobreza, falta de recursos y el resto de las obras del enemigo deberían postrarse ante la iglesia del Señor. Somos llamados a reinar en autoridad y a estar llenos de poder sobrenatural para poner a los enemigos del cielo bajo nuestros pies. Y eso haremos si no tenemos miedo a confrontar los asuntos difíciles que nos han infestado. Debemos atrevernos a creer que se puede hacer en la tierra como se hace en el cielo. Ponte en acción. Este asunto es muy importante y por desgracia es raro encontrar una iglesia moderna que enfatice correctamente estas verdades. Piensa esto. Primero, Dios te llama a vivir libre de pecado, totalmente entregado a Él. Segundo,
Cuando los creyentes no hacen eso, no solo afectan sus propias vidas, sino también a todo el cuerpo de Cristo. Toma un tiempo para meditar en todo esto. No dejes que estas verdades sean solo buenas ideas y sencillamente continúes adelante. Piensa bien en ellas, medita en ellas, ora estas verdades y pregúntale a Dios por ellas para ti mismo. Deja que se asienten de verdad en ti y sean tan importantes para ti como lo eran para Pablo.